Aquí no estamos hablando de trabajo como que fuera una conferencia para enseñarle a la gente a ser exitosa en su profesión. Aquí estamos hablando de algo que nosotros creemos que bíblicamente tiene un diseño. O sea, cuando nosotros vemos el trabajo, en el principio hay un entendimiento que la Escritura nos da de cómo era el trabajo en el principio. Hay un entendimiento de en el principio cómo era. Ese diseño se vino abajo. Y Cristo vino a reconciliar todas las cosas. Y la reconciliación que Cristo hace no es solo de que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente. La reconciliación de Cristo es todas las cosas. Viene a reconciliar las que están en el cielo y las que están en la tierra. Todo. Hay algo que Dios está reconciliando al hombre con él, pero lo está reconciliando a través de sus diseños. La reconciliación que Dios está llevando a cabo no es solo nuestra salvación. Con nuestra salvación comienza la reconciliación de todas las cosas, Dios con la humanidad. En el principio es el diseño original de Dios. Entonces Dios tenía un plan de trabajo, una forma que iba a operar con el hombre. Eso se perdió. Cuando Cristo viene, Él viene a reconciliar todas las cosas y estamos en el presente. Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Pero era la obra que Él hizo. Pero esa consumación, dice, hasta la consumación de todas las cosas, que va a ser algo hacia futuro. Entonces hoy en día usted y yo estamos en esa restauración de todas las cosas, pero va a venir un momento de la era venidera, que la era venidera es que las cosas regresen a su estado original. Entonces vamos a ver lo que la Biblia nos dice en el estado original. En el principio dice: Dios estableció desde el origen el principio del trabajo. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, el verso 1, dice que en el principio, no sé dónde me vas a poner el versículo aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice creó, está dando a entender que hay algo que Dios llevó a cabo, hay una obra. El siguiente versículo dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí nosotros podemos ver Dios estableciendo un principio desde Él de trabajo. Entonces Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él dice algo, dice: mi Padre hasta ahora trabaja. O sea, el trabajo es un estado permanente que no tiene que ver ni con el pecado, no es con el pecado, sino que es algo que está en el carácter de Dios. Es parte del carácter de Dios, el trabajo. Por eso es que usted va a leer cuando la Escritura se refiere a los perezosos, se refiere muy negativamente. Porque cuando nosotros hablamos del trabajo, tenemos que entender que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y lo primero, mire qué cosa, una de las cosas que Dios nos revela acerca de su carácter es que Él trabaja. Gloria a Dios. ¿A alguien conoce usted que no trabaja nada? En alguien está pensando. Pero una de las características que Dios nos muestra es que Él es trabajador. Y nosotros fuimos hechos a su imagen y su semejanza. Entonces cuando usted ve a alguien que no es trabajador, usted está viendo a alguien que no tiene la imagen de Dios. Pero hay que entender el trabajo desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Pero cuando usted mira a alguien que no es esforzado, usted está viendo a alguien que no posee la imagen de Dios. A veces nosotros creemos que es la única imagen que nos gusta de Dios, la única naturaleza que nos gusta, es que Dios es amor. Entonces hay muchos amorosos perezosos, muchos esposos que son salameros, pero no trabajan. Entonces es un asunto de la imagen de Dios, el ser trabajador.
principio de Dios. Jesús dijo que su Padre hasta ahora, hasta hoy Dios está trabajando. Cuando Él dice que Él está perfeccionando su buena obra en nosotros, ¿qué está diciendo? Está trabajando en usted y está trabajando en mí. Hasta hoy el Señor trabaja. Entonces además dice, Dios vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahí hay otro principio extraordinario del trabajo. El trabajo está diseñado en el principio para hacer algo que se disfruta. O sea, Dios nos muestra que su trabajo es disfrutable. Por eso es que dice que cuando Él creó, Él vio que todo era bueno y dijo, todo es bueno en gran manera. En otras palabras, como no tiene nadie que lo felicite, Él mismo se estaba felicitando. Él dice, vio Dios y se dijo a sí mismo, qué gran trabajo hiciste, qué buen trabajo hiciste. Hay un trabajo, hermano. El trabajo en el diseño de Dios no tiene que ver con que otros te digan lo bueno que hiciste. Es el entendimiento de que lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y nosotros lo hacemos porque nosotros tenemos la imagen de Dios. Muchas veces nosotros estamos queriendo que alguien nos diga qué buen trabajo, y nos molestamos si no nos dicen qué buen trabajo. Tenemos una demanda que la gente nos diga qué buen trabajo. Y nosotros vamos a ver más adelante que la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. ¿Sabe cuál es la queja número uno en el mundo de la gente? No me reconocen mi trabajo. Entonces hay que entender cómo era en el principio. Y dice que después que Dios trabajó y vio que todo lo que había hecho era bueno, Dios descansó, tomó una pausa. Ahora, como Dios estaba, mire qué interesante esto, porque el trabajo que Dios estaba haciendo en Génesis, en el contexto, era hablando. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Esta palabra descanso da la idea como cuando alguien está hablando y mientras está hablando no respira porque está hablando, y si sigue hablando sin respirar le va a pasar a usted lo que me está a punto de pasar a mí, que me estoy quedando sin aire, y si no tomo aire entonces me puedo morir. El descanso que está hablando ahí, y me cansé de verdad, es que es esa idea de que Dios tomó una pausa de hablar para volver a respirar, porque su trabajo era hablando. El descanso era: necesito tomar aire, no puedo seguir trabajando sin respirar. Entendiendo que Dios no necesita hacer nada, ni siquiera respirar. Solo le estoy dando el entendimiento de lo que nos está enseñando en las Escrituras para nosotros. Y de alguna forma Dios trata de explicarnos cosas de Él que no podemos entender completamente, pero nos las da para que nosotros podamos entender lo que Él está queriendo hacer y decir, revelar a nosotros. Entonces, el descanso no es un asunto de cesar permanentemente de trabajar, sino es cesar por un momento para volver a agarrar fuerzas, para volver a agarrar lo que se requiere para continuar haciendo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un principio de descanso y de trabajo en las tres temporadas. El Señor habla en el principio de descanso en Génesis capítulo 2 verso 13, pero también en el presente usted va a ver cómo nos habla de descanso en Mateo capítulo 11 verso 28, cuando Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados. O sea, esa palabra cargado es sobrecargado. Sobrecargado. O sea, es como cuando usted fue diseñado para llevar una carga. Es como que usted agarrara un vehículo que es de 10 toneladas y usted le pone 15
y usted quiere subir el crucero en ese vehículo, usted va a sentir que ese vehículo va. Usted lo usa así y ese vehículo se va a destruir. Entonces, no habla Dios de él siendo trabajador, y él siendo Dios descansa. En el presente dice Efesios capítulo 2 verso 10 que Dios preparó buenas obras. O sea, Dios preparó un trabajo para que usted y yo anduviésemos en él. En Génesis, cuando Dios descansa, ve que todo era bueno, dice Dios: no hay hombre para que labre el huerto. En otras palabras, en el principio del trabajo, en el origen, Dios está diciendo: yo quiero convertir al hombre en un colaborador en mi obra. Qué privilegio más extraordinario. Yo quiero que el hombre participe conmigo de mi obra en el Génesis. Y por eso es que Dios dice: y vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno, pero se dio cuenta que no había ahí hombre para que lo labrara, hombre para que lo guardara. Entonces Dios viene y pone al hombre en el huerto para que lo labrase. Toma al hombre y lo pone en el huerto para que cumpla una función, un trabajo. Ahora, lo extraordinario cuando usted ve este principio en el origen es que Dios pone al hombre, pero no le dice: tú trabaja y ve cómo haces la obra que yo te mando. No, Dios preparó todo. Preparó el ambiente propicio, el ambiente laboral más perfecto, en las condiciones perfectas, con los beneficios perfectos, las responsabilidades bien claras, la descripción de trabajo bien clara. Tú vas a señorear, vas a gobernar, vas a multiplicarte, vas a sojuzgar, vas a llenar la tierra. Tu descripción de trabajo está clara, pero a la misma vez que está clara, quiero decirte que tienes que ser responsable en cumplir, que vas a comer de todo árbol, pero de este árbol no vas a comer, porque hay consecuencias si comes de este árbol. Pero te voy a proveer todas las herramientas que necesitas. Te voy a proveer agua, te voy a proveer alimento, te voy a proveer ayuda idónea. Y nosotros vemos un principio del trabajo con Dios ahí, que cuando nosotros vamos a hacer el trabajo de Dios, la provisión está preparada de antemano. Él suple todo lo que usted necesita para hacer lo que Él te manda a hacer. Y vemos un diseño extraordinario. Ahora, cuando esto se cae, ahora estamos en el presente. Ok, no estamos en el huerto, no estamos en el principio, las cosas no son como quisiéramos que fuesen, y ahora estamos en un mundo injusto, caído, lleno de maldad, de injusticia, de egoísmo. El más poderoso se señorea del más débil. La gente no le importa hacer lo que tenga que hacer para ellos subir, aunque eso le cueste a todo el mundo caer y de ser destruido. ¿Cómo hacemos? Y ahí es donde usted y yo comenzamos a ver de una manera práctica cómo en nuestra vida, cuando estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, nos cuesta esto. Entonces somos creyentes, estamos en el mundo, no entendemos el diseño de Dios queriendo ser restaurado, y como no entendemos el diseño de Dios queriendo ser restaurado, entonces nosotros terminamos moviéndonos exactamente como el mundo se mueve, y no entendemos qué es lo que Dios está queriendo hacer. Entonces en Efesios el Señor nos está trayendo, y hay muchos versículos, hoy les puse solo eso para hacernos entender que todavía el Señor tiene un huerto. Lo único que el huerto hoy no es como nos lo dio en el principio. En el principio Él ordenó el desorden, Él propició que todo estuviera en el lugar correcto. Nosotros lo destruimos.
Y ahora Dios está queriendo venir a traer de regreso el orden para esa era venidera, que la era venidera es volver al original, pero está el desorden en este momento. Pero el Señor dice, en este desorden yo voy a usar al hombre para traer orden. Entonces ahora nosotros no estamos como en Génesis, donde todo está perfecto. Ahora todo está desordenado y las cosas se están desordenando. Pero no se equivoque, entre más se desordenen, más cerca estamos de la venida del Señor para poner orden definitivo a las cosas. El mundo se va a desordenar, se va a deteriorar, las cosas van a ir, escuche lo que le digo y prepárese, porque el que te diga lo contrario te está mintiendo. Las cosas van a ir de mal en peor. Aquí es donde venimos trayendo al lugar correcto el concepto de trabajo que usted y yo necesitamos abrazar. Porque el concepto de trabajo del que estamos hablando no tiene que ver con ir a una oficina a un horario de 8 a 5, de lunes a viernes, cumplir con una responsabilidad de recibir un salario, regresar a su casa como un proveedor y darle de comer a sus hijos. Eso no es el diseño del que yo estoy hablando. No es que te promuevan, no es que te den más dinero. Todo eso es bueno, sirve, pero no nos quedemos ahí. No te estoy hablando de tener un negocio exitoso, hacer mucha plata y dar diezmos, si acaso. Porque es triste alguien que hace mucha plata y no honra a Dios con sus diezmos y su ofrenda. Pero es triste el que hace mucha plata, honra a Dios con sus diezmos y su ofrenda, pero no entiende la buena obra que Dios preparó para que Él lleve a cabo a través de eso. Entonces a veces nos quedamos cortos y tenemos que tener cuidado de no hacerlo. Entonces en el presente dice, Dios preparó. Su trabajo es saber cuál es la descripción de trabajo que Dios le dio. Su trabajo es descubrir cuál es la descripción de trabajo que Dios le dio a usted. Cuando usted descubre la descripción de trabajo que Dios le dio a usted, usted también va a descubrir cuál es su mejor vida. Usted va a descubrir cuál es la vida que te trae deleite, que te trae plenitud, que te trae placer. Usted va a descubrir sus dones, usted va a descubrir sus talentos y usted va a descubrir lo que es vivir con un entendimiento de provisión de Dios, como la que tuvo Abraham en el momento que necesitaba un cordero y el cordero estaba ahí. Esto es una vida extraordinaria y el Señor está queriendo restaurar eso. Comienza con que usted reciba en su corazón, crea en su corazón y ponga manos a la obra en su corazón a buscar cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que usted anduviese en ellas. Las buenas obras que tienen que ver con tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio. Las buenas obras que tienen que ver con lo que tú participas en la edificación de la iglesia. Le sirves a Dios en la iglesia. ¿Quieren que le diga algo? Rácata, flácata. Explíqueme cómo usted es parte del cuerpo y no participa en lo que el cuerpo hace. Explíqueme cómo esto es parte de la iglesia y usted no participa en lo que la iglesia hace. Explíqueme cómo usted es un soldado y no participa en el ejército de Dios. Explíqueme cómo usted es labranza de Dios, edificio de Dios, y usted está alejado de lo que Dios está cultivando para Él y edificando para Él. Esa es la mentalidad que hay a veces, de que vivimos secularmente todos los días, pero el domingo somos parte. Eso no es el diseño de Dios. Todos estamos llamados a estar involucrados en la buena obra, en la obra que Dios está haciendo en esta tierra. Entonces la gente no entiende y por eso
están cansados, atribulados, endeudados, con problemas financieros. El mundo te está comiendo, te está absorbiendo, te tiene frustrado, el mundo te tiene desgastado. No tienes tiempo para nada, ni para tu familia, ni para tus hijos. Estás en un nivel de estrés impresionante y el domingo sales corriendo molesto de tu casa porque quieres llegar aquí y que el Señor te dé descanso. Te haga un milagro hoy, porque tiene que ser hoy, porque mañana tengo que estar a las 8 en el trabajo. Wow, qué impresionante. Pastor, me urge, resuélvame el problema de mi matrimonio. El problema de tu matrimonio es que está mal, porque tú estás interesado más en tu trabajo que en tu casa. Tus hijos están desviándose porque le has invertido más responsabilidad a tu trabajo, muchas veces secular, porque hay un trabajo que Dios espera en nuestra familia, ¿no? Esa es parte del trabajo, esa es parte de las buenas obras que Dios espera. Y Él nos va a pedir cuenta un día por eso. Tenemos esa mentalidad de trabajo. Aquí es donde comenzamos a cortar y a diferenciar, ¿no? Porque que me bendiga, ore por esto, ore por aquello. Usted quiere y yo quiero y nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren. Tomar a Dios, que venga el trabajo que nosotros nos inventamos. Nosotros nos inventamos un trabajo. Pastor, usted es un inconsciente. A mí me frustra que usted hable así porque usted no sabe todo lo que usted. Todo lo que estás pasando es lo que el Señor te está diciendo. Estás trabajado y estás cargado. Y Él te está invitando y te seguís rehusando. Y te enojas con Dios, el que te está llamando para darte descanso. Tú te estás enojando. Porque lo que tú quieres es que Él vaya a tu afán. Tú quieres que Él vaya a tu trabajo, a tu estrés. Tú quieres que Él vaya a tu ansiedad, a tus deseos carnales, a esa visión de vida temporal. Quieres sacarlo de su eternidad, de su plan, de su diseño y llevarlo al tuyo. Y el Señor sigue diciendo: vengan al mío. Cuando Él dice vengan los que están trabajados, lo que está diciendo es: tu lugar de sobrecarga es porque no estás en el reposo, en el descanso. Entonces tiene implicaciones, el descanso y el trabajo tiene implicaciones espirituales y tiene implicaciones naturales. Tenemos que entender que las espirituales son la base, no las naturales. La natural es solo la manifestación de lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. Entonces el Señor dice: Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas. Efesios 2, pero dice Él: el que no trabaje, que no. ¿Por qué? Porque el Señor hasta hoy trabaja. A Él no le gusta la vagancia. Y la vagancia es ocio, negarse a ser productivo. Entonces Él dice: el que no trabaje, que no coma. Y en el contexto que dice que no trabaje, no coma, es en el contexto de 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, donde el Señor habla mucho de esa era venidera. Está hablando mucho del momento en que Cristo venga. Está hablando acerca de Maranata, la venida del Señor. Entonces lo que está diciendo aquí es que el que no esté trabajando, pero ¿qué tipo de trabajo? En el contexto que habla, es en el trabajo de Él. Escuche lo que le voy a decir. Esto es bien delicado, bien, una línea bien. Usted puede estar trabajando muchísimo, pero no para el Señor, y no se cuenta como trabajo. Para el Señor no es trabajo, para el Señor es ocio. Aunque usted trabaje 7 días de la semana, desde que el sol sale hasta que el sol se oculta, para el Señor es ocio. Nosotros hemos leído este versículo y hemos creído que se trata de solo trabajar.
Él está hablando en un contexto espiritual de una inminente venida de Cristo, en la que Él nos quiere encontrar a usted y a mí trabajando para Él. ¿Qué cosa? Porque eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos estar trabajando mucho y estar muy cansados y no estar trabajando en lo que Dios quiere que trabajemos, y confundirnos y creer que como estamos en el altar ya la hicimos. Se necesita tener mucha madurez, mucha integridad, mucho cuidado, mucha diligencia, mucha disciplina para vivir de tal manera que si el Señor viene, te encuentre trabajando en lo que Él te asignó para que trabajaras. Entonces, el que no trabaje, que no coma. Ahora, para sustentar lo que acabo de decir, que es delicado y necesitaría mucho tiempo para explicarlo, dice 1 Corintios capítulo 15 verso 58. Dice 1 Corintios capítulo: así que, hermanos míos amados, estad firmes. ¿Y cómo? Lea conmigo. Así que, no vuelva a ver a la persona, dígale: así que, brother, mi amado brother, dígale, mi hermano del alma, mi uña y carne, como es mugre, está firme. Atención, no voy a decir lo que decían, saque pecho. Firme y, o sea, manténgase permanentemente firme. Ando desanimado, no tengo ganas de ir a la iglesia, quiero entregar el círculo, no sé si digo de seguir sirviendo. Y es porque fíjese que me está pasando esto y me está pasando el otro, y el trabajo y todo. Uy, te tiene el diablo donde quiere. Biblia solamente, no es opinión personal. Cada vez que usted ve a alguien que ya no puede servir, ¿sabe lo que está diciendo? Renuncio a las filas del ejército de Jehová y me voy a enlistar en las filas del mundo. Voy a trabajarle al mundo, voy a trabajarle al sistema del mundo. A él le voy a dar mi vida, mi fuerza, mis energías. Voy a alimentar el sistema. Pero le voy a traer los diezmos a Dios. Yo como pastor le digo: si le trabaja al mundo, invierte en el mundo. De todas formas, de ahí va a tener la recompensa. El diezmo y la ofrenda es lo más barato que usted le puede dar a Dios. Lo mejor que usted le puede dar a Dios es su propia vida. Y el diezmo y ofrenda es vida. Entonces, cuando usted diezma y ofrenda, usted está dando vida. Pero no de eso, que es lo más barato. ¿Qué cuesta? Imagínense usted a alguien que tiene plata. ¿Qué cuesta? Es más, decirle: toma, llévamelo, porque no quiero ni ir a la iglesia. Llévamele a Dios el diezmo y llévamele a Dios la ofrenda. O lo voy a hacer una transferencia. A ver, hermano, ¿cuál es la cuenta? Voy a hacer una transferencia. ¿Sabe cuál es esa actitud? Yo como pastor me daría tristeza a alguien así. Se está perdiendo él, ella. Podemos hacer eso sin dejar de hacerlo, más importante. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro.
cuando no diezma y uno ofrenda, le está diciendo al Señor: Señor, el tiempo que yo invierto ahí, quiero que sea un tiempo invertido en ti también. Y cuando estoy trayendo los diezmos y la ofrenda, estoy trabajando a favor de la obra. Por eso es que el diezmo y la ofrenda es colaborar con la verdad. El diablo no quiere que entendamos esto, porque el diablo quiere que esto se muera. Y hay enemigos que él mete acá adentro para tratar de que se muera. Hay enemigos internos y hay enemigos externos que no quieren que esta voz se oiga. No quieren, no es personal. El problema no es Arsenio Herrera. El asunto es el mensaje. Es el mensaje. No es contra Arsenio ni Osana. Es el mensaje. Y entre más bíblico sea, más genuino sea, más puro sea, más peligroso es para el reino de las tinieblas. Nosotros tenemos un trabajo que hacer. Usted y yo, la Iglesia Universal de Jesucristo en Nicaragua y en las naciones de la tierra. Y lo que hacemos día a día no es la esencia, es parte. No caiga en la trampa de creer que su trabajo es su trabajo. Entendamos que puede ser el medio que Dios está usando para su verdadero trabajo. Usted no puede ver su trabajo de esa manera. El que no trabaje, que no coma. Y el trabajo que hacemos recibirá recompensa. 1 Corintios capítulo 15 dice: así que, hermanos míos amados, estar firme y constante, creciendo ¿en qué? No en su negocio, no en su profesión, no en que ahora sea gerente general, no en que pase a ser gerente regional. No, usted en lo que debe de crecer es en la obra del Señor, y debe de crecer siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, escuche, hay un énfasis en el Señor, su trabajo en el Señor, su trabajo en el Señor. ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo en el Señor? Porque todo trabajo que no estás haciendo en el Señor es en vano para el Señor. Toda obra de sus manos que no es en el Señor es en vano. Esto es radical. Pero ¿usted lo está leyendo o yo lo estoy inventando? Hay un énfasis. Vuestro trabajo que no es en el Señor es vano. Entonces habla ahí de una recompensa y habla del descanso. Solo termino porque no se me pasa. La era venidera, ¿sabe lo que dice Apocalipsis 5:8? Dios nos hizo reyes y ¿sabe lo que éramos en Génesis? Éramos reyes y rey y sacerdote tiene que ver con adoración. Son los encargados de la adoración. Y Génesis, nuestro trabajo era adoración a Dios. Nuestro trabajo glorifica a Dios. Nuestro trabajo es adoración a Dios. Dios quiere regresarnos a la era venidera, a que seamos reyes y sacerdotes. Los reyes tenían un trabajo y los sacerdotes tenían un trabajo. A nosotros el Señor nos va a dar trabajo en el cielo. No se ponga triste, porque yo sé que algunos de ustedes pensaban que iban a llegar a estar en hamaca. En una hamaca ahí debajo de un palo. No, en el cielo hay trabajo bajo el diseño original. Entonces, reyes y sacerdotes. Apocalipsis 22:3 dice, 22:3 dice: no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos ¿quiénes?
¿Y quiénes son esos siervos del futuro? Los que son siervos ahora. Si usted no trabaja ahora, usted no va a ser siervo allá. Y si usted no va a ser siervo allá, no va a estar allá, porque allá hay trabajo, no hay pereza, no hay ocio. En el cielo no hay ocio. En Génesis Dios dijo desde el principio: yo trabajo, y los que van a estar conmigo tienen que ser trabajadores. Y en el reino venidero yo quiero a gente que siervos que sirvan. ¿O usted cree que vamos a estar aquí sin hacer nada y decirle: Señor, cuando llegue al cielo trabajo? Yo no contrato a alguien que no es trabajador. Ya lo cometí el error, no lo vuelvo a hacer. Observo: el perezoso siempre será perezoso, porque solo él puede cambiar su condición. Tal vez trabaja. No, hermano. Si usted es contratador de gente, si usted contrata gente, no contrate al que usted ya sabe que es persona. No es su trabajo enseñarle a trabajar. Nosotros no le enseñamos a la gente a ser trabajadores. Nosotros les damos herramientas a los que son trabajadores para que puedan ser efectivos en su trabajo. Pero el perezoso yo no le enseño a trabajar. No me corresponde a mí. Si no le ha podido enseñar Dios, ¿qué le voy a enseñar yo? El que es fiel tendrá a cargo ciudades. Escuche, Lucas nos habla de esos que estamos hoy en la era presente, que estamos trabajando con lo que Dios nos dio. ¿Cómo hagamos nuestro trabajo? La buena obra que Dios nos dio hoy define qué nos va a asignar allá. En el cielo no todo mundo son iguales. Todos tenemos acceso a Dios, todos nos ama. Pero lo que usted trabaje aquí para el Señor, la obra que usted haga aquí, usted se la va a llevar al cielo y va a hacer su currículum ahí en el cielo. Y entonces usted se va a presentar con su currículum, y ahí usted va a poder ver en qué trabajo usted puede ser puesto y desarrollado. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante. Diga conmigo: de aquí. O sea, está hablando de ese momento del reino venidero. Aquí tenemos aflicciones, hermano, pero dice: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que murieren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Ahora descansarán de su trabajo. Este es el principio que tenemos que dejar bien establecido. No es que no se va a trabajar. El Señor diseñó que el trabajo siempre fuese con descanso. Y el descanso no es un día. El descanso es una persona: Jesucristo, nuestro Señor.